Hay cosas que no se explican. Hay criaturas que no deberían existir. Pero aún así, están ahí. Bienvenidos a lo oculto. Bienvenidos al misterio. Antes de que el hombre caminara erguido. Antes de que los animales tomaran la forma que hoy conocemos. La Tierra cometió un error, no un error pequeño, un error perfecto, en lo profundo del sur de África, donde las montañas se abren como heridas antiguas y las cuevas no tienen fondo, existe una criatura que no debería existir. Una aberración primitiva que sobrevivió al tiempo, a la extinción y al olvido, mitad serpiente, mitad elefante, su nombre es Grootslang. Durante siglos, exploradores, mineros y pueblos originarios han hablado de algo que vive bajo la roca, custodiando tesoros que nunca debieron ser encontrados. Algo que no caza por hambre, sino por territorio. Hoy vas a escuchar 5 historias largas, densas y documentadas, entre hechos reales y leyendas locales, sobre encuentros con el Grootslang. Y cuando este video termine, tal vez entiendas por qué algunas cuevas deberían permanecer selladas para siempre. ¿Qué es el Grootslang? El Grootslang es una criatura legendaria del sur de África, principalmente asociada a regiones de Sudáfrica y Namibia. Su nombre proviene del afrikaans y significa literalmente gran serpiente, aunque esa traducción se queda corta. Según las leyendas más antiguas, el Grootslang fue una de las primeras criaturas creadas, una fusión antinatural entre dos animales extremadamente poderosos, el elefante y la serpiente. Era demasiado fuerte, demasiado inteligente, demasiado dominante. Las fuerzas que dieron forma al mundo, dioses, espíritus o la propia naturaleza, intentaron destruirlo. No pudieron. Solo lograron dividir a la especie, dando origen a los elefantes y a las serpientes actuales. Pero uno quedó intacto. Ese último Grootslang se refugió bajo tierra, en cuevas profundas, donde desarrolló un comportamiento territorial extremo. Se dice que colecciona minerales brillantes, especialmente diamantes, y que ataca a cualquiera que penetre demasiado profundo en su dominio. No persigue. No ruge. No advierte. Simplemente arrastra. La cueva del fin del mundo, Richtersveld, Sudáfrica en 1923, el desierto montañoso de Richtersveld era una región brutal, aislada y casi intacta. Un paisaje de roca negra, gargantas profundas y cuevas que parecían tragarse la luz. Allí, un pequeño grupo de mineros alemanes llegó con un solo objetivo: diamantes. La expedición estaba compuesta por 7 hombres, todos con experiencia en minería subterránea. No eran aventureros ingenuos. Sabían reconocer un derrumbe, un pozo inestable, un peligro real. Lo que no sabían era reconocer una caverna viva. Desde el primer día, los guías locales se negaron a acompañarlos más allá de cierto punto. Uno de ellos, un anciano Nama, fue directo. La montaña tiene algo adentro. No está vacía. Los mineros rieron. Sellaron el campamento y avanzaron solos. La entrada a la cueva no figuraba en ningún mapa. Era una abertura irregular, como si la montaña se hubiera abierto desde dentro. El aire que salía era frío, húmedo y tenía un olor metálico, parecido al del mar mezclado con sangre vieja. Al avanzar, notaron algo inquietante. El eco no se comportaba de manera normal, las voces regresaban distorsionadas, los golpes no volvían. Era como si el sonido fuera absorbido. A unos 100 metros de profundidad, encontraron la primera señal de riqueza, pequeñas incrustaciones brillantes en la roca. Diamantes sin explotar. La emoción pudo más que la prudencia. Decidieron avanzar. En el tercer día de exploración, Wilhelm Kruger, el más joven del grupo, se adelantó para inspeccionar una galería lateral. No gritó. No pidió ayuda. Simplemente dejó de responder. Cuando fueron a buscarlo, encontraron su lámpara encendida en el suelo y marcas profundas en la roca, como surcos paralelos. No parecían hechos por herramientas. Parecían arrastres. No había sangre. Solo un rastro que se perdía hacia una grieta demasiado estrecha para un hombre, pero no para algo flexible. Esa noche, acamparon dentro de la cueva. Fue un error. Mientras intentaban dormir,
comenzaron a escuchar algo que ninguno pudo identificar, un sonido grave, profundo, rítmico. No era un rugido. No era un gruñido. Era una respiración enorme. A intervalos, el sonido se mezclaba con algo más, un barrito ahogado, deformado, como si proviniera de una garganta demasiado larga. Uno de los hombres empezó a rezar. Otro intentó huir, no llegó lejos. A la mañana siguiente, encontraron huellas en el suelo húmedo de la cueva. No eran patas normales. Eran marcas ondulantes, acompañadas por impresiones circulares gigantescas, como si colmillos del tamaño de troncos se hubieran clavado en la tierra para impulsarse. Cuando la linterna iluminó el fondo de la galería principal, lo vieron, no completo, nunca completo. Un cuerpo serpentino de proporciones absurdas, cubierto de escamas oscuras, fusionado con una masa frontal enorme, pesada, con colmillos marfileños curvados. La piel parecía antigua, gruesa, marcada por siglos de roce con la roca. Un ojo se abrió en la oscuridad, no había furia en él, había posesión. 2 hombres murieron intentando correr, uno fue aplastado contra la pared. Otro desapareció bajo el cuerpo de la criatura, arrastrado hacia una grieta que se cerró detrás de él con un sonido húmedo. Solo 2 lograron salir. Cuando llegaron al campamento, estaban cubiertos de polvo blanco y sangre seca que no era toda suya. No hablaron durante días. Antes de morir, uno de ellos escribió una sola frase. Frase en su diario. No encontramos diamantes. Encontramos al guardián. Semanas después, autoridades coloniales sellaron la cueva con explosivos. El acceso fue borrado de los registros oficiales. Pero los lugareños dicen que, durante ciertas noches, la montaña vuelve a respirar. Y que algo se mueve. Profundamente. Debajo de la tierra. El pastor y la montaña hueca, Namaqualand, Sudáfrica. Durante generaciones, los pastores del Namaqualand aprendieron a leer la tierra como si fuera un ser vivo. Sabían cuando una colina era segura, cuando una grieta escondía agua, y cuando una montaña estaba hueca. En 1947, Isaac Mutton, un pastor solitario, perdió 12 cabras en una sola noche. No hubo huellas de depredadores comunes. No había sangre. Solo marcas profundas en el suelo, como si algo extremadamente pesado se hubiera deslizado fuera de la tierra. Isaac siguió el rastro hasta una colina que los ancianos llamaban la montaña que come. Al acercarse, notó algo extraño. Cuando gritó el nombre de sus animales, el eco no regresó. El aire salía de una grieta baja, casi invisible. Tenía olor a humedad antigua y a mineral recién roto. Isaac encendió una antorcha y entró. A pocos metros, encontró restos de huesos. No estaban mordidos. Estaban aplastados, como si hubieran sido prensados contra la roca. Entonces escuchó el sonido, un roce lento, pesado, rítmico. La cueva se abrió en una cámara inmensa. El techo estaba cubierto de vetas brillantes. Diamantes incrustados en la roca como estrellas muertas, y en el centro, algo se movía. Una masa colosal, serpenteante, con la cabeza baja, inmóvil, como dormida. La forma frontal recordaba a un elefante, pero deformado, fusionado, antinatural. Los colmillos eran tan grandes que sostenían parte del peso del cuerpo. Cuando Isaac retrocedió, una piedra cayó, el ojo se abrió, el Grotslang no rugió. No atacó de inmediato, se movió, la montaña entera vibró. La criatura se impulsó con sus colmillos, arrastrándose con una velocidad imposible para su tamaño. Isaac corrió, escuchando detrás de él el sonido de roca partiéndose, de tierra siendo absorbida. Logró salir, pero algo lo siguió hasta la entrada. Un colmillo emergió de la grieta, rompiendo la roca como arcilla. Isaac sobrevivió, pero nunca volvió a hablar. Pasó el resto de su vida señalando las montañas y llorando. Diamantes malditos. Mina abandonada de Alexander B. En los años 60, una mina ilegal comenzó a operar en Alexander B. Los trabajadores extraían diamantes sin permisos, entrando cada vez más profundo. Los túneles se expandieron hacia una caverna natural, demasiado grande. Los mineros reportaron vibraciones constantes. Herramientas desaparecían. Las paredes parecían desplazarse lentamente. Una noche, el generador se apagó. En la oscuridad total, escucharon algo que no pertenecía al mundo humano, una respiración grave, profunda, que hacía temblar el suelo.
Cuando las luces volvieron, 3 hombres habían desaparecido. Al avanzar, encontraron un túnel colapsado, pero no por derrumbe. La roca estaba pulida, como si algo gigantesco hubiera pasado rozándola. Uno de los mineros afirmó haber visto un colmillo moverse bajo el suelo, como una raíz viva. Intentaron huir. No todos lo lograron, la mina fue sellada por el gobierno. Oficialmente, por inestabilidad estructural. Extraoficialmente, los informes hablaban de una criatura subterránea incompatible con cualquier registro zoológico. Los diamantes nunca fueron recuperados. La expedición científica Desierto del Kalahari. En 1989, un equipo de geólogos intentó estudiar formaciones subterráneas anómalas detectadas por sensores sísmicos. Los instrumentos marcaban movimiento. Demasiado regular. Al descender, notaron que la cueva estaba cubierta de restos óseos. Algunos humanos. Otros, no identificables. Los sensores comenzaron a fallar. Las brújulas giraban solas. El suelo vibró. Una de las cámaras captó brevemente una imagen antes de apagarse, una cabeza enorme, colmillos marfilinos, escamas negras reflejando la luz. El Grotsland se movía debajo de ellos. La expedición fue cancelada. Los registros fueron clasificados. Uno de los científicos declaró años después: no estudiamos a la criatura. Ella nos estudió a nosotros. El guardián de la tierra antigua, leyenda Nama. Según la tradición Nama, el Grotsland no es solo una bestia. Es un guardián. Fue dejado bajo tierra para proteger los huesos del mundo, los minerales primordiales, los restos de una era que el hombre no debería tocar. Cuando los humanos cavan demasiado. Cuando rompen el equilibrio. El Grotsland despierta. No por hambre. Por corrección, el Grotsland no caza ciudades. No busca la superficie. Permanece donde siempre estuvo. Bajo nuestros pies. Y mientras el hombre siga cavando, perforando, extrayendo, algo antiguo seguirá moviéndose en la oscuridad. Tal vez no sea un monstruo. Tal vez sea el último recordatorio de que la tierra todavía puede defenderse.